Bien, estamos ya de vuelta en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con dos personalidades y dos intelectuales de la vida política nacional y social, los licenciados Belarminio Ramírez y Trajano Potentini. Ahora, a mí me da curiosidad el hecho, como le decía en la pregunta anterior, antes de finalizar el primer segmento de comentarios, de que el que recibe, el recipiente de esos fondos, queda automáticamente en ventaja sobre un posible competidor. Y se supone que las autoridades actuales hablaron insistentemente de la equidad y de la igualdad de condiciones en una competencia política transparente, sana y bien conducida. Pero Miguel, lo idóneo es que el cofrecito ni el barrilito existieran. O sea, eso sería lo conveniente, lo saludable. Existen por una vulnerabilidad, por una precariedad de la sociedad dominicana, por los niveles de pobreza y por el clientelismo, por una cultura clientelar que en cierta medida el barrilito le da legalidad al clientelismo. Porque es que el presupuesto, el legislador le da la ayuda a quien él quiere. O sea, quienes están en las oficinas legislativas recibiendo la gente que va con problemas, ellos pueden discriminar por asuntos de simpatía partidaria, por amistad. Pueden darle privilegio a un campo y afectar a otro campo porque el campo X le dio los votos o porque quieren en las elecciones próximas conseguir votos en un lugar que no lo obtuvieron. Eso hay que quitarlo. Definitivamente eso hay que quitarlo, y al quitarlo le hacemos un gran servicio al Estado democrático, al propio poder legislativo, porque la función legislativa necesita de un reenfoque, de un rediseño. Cuando uno va, y en mi caso que he estado muy ligado a los legisladores en los últimos 20 años, porque yo visito las oficinas de los senadores, de los diputados en los pueblos, en mi labor académica, pedagógica. Y cuando yo llego y veo esas multitudes en esas oficinas, adentro y afuera, y los legisladores que yo voy a darle asesoría, lo encuentro arrinconado en una esquinita ya que no saben qué hacer. Yo le digo, pero es que el poder legislativo no es para eso. Entonces, si quitamos eso, le estamos haciendo una gran ayuda a todos los legisladores, porque aquí hay que repensar la función legislativa para enfocarla en el desarrollo de los pueblos. Cuando tú hablas con un senador o con un diputado y tú le preguntas, ¿con cuántos consejos de producción de la provincia se reúne al año? Y hay algunos que te dicen que nunca. O sea, el legislador está para fomentar el desarrollo económico. Pero ¿cómo fomenta el legislador el desarrollo económico? Trabajando con los sectores productivos de su provincia, organizándolo, orientándolo, guiándolo, siendo un facilitador de las normas que ellos necesitan para avanzar, para competir. Pero aquí el 90% de los legisladores no hace eso, no tiene tiempo para eso porque tampoco lo entienden. Entonces, vamos a quitarle ese problema a los legisladores. Y desde el Congreso se debe diseñar un plan para mejorar la calidad de la función legislativa, porque ese Congreso también es una jauría de chisme permanente, de insultos, de irrespeto. O sea, aquí tenemos que ir por un rescate del poder legislativo, por una nueva filosofía del poder legislativo. Y quitarle el barrilito pudiera contribuir, porque inclusive yo le garantizo a ustedes que sin ese barrilito y sin ese cofrecito, muchos de los que están ahí en las elecciones del 24 no aspiran. Mira, lo atractivo de muchos de ellos es ese bojote de papeleta, un bojote papeleta que reciben todos los meses y lo gastan como le da la gana y se lo dan a quienes ellos les da la gana y pueden construirle a una familia un problema que no tiene para justificar el dinero que le van a dar. Mira, lo primero es que yo creo que esa es la belleza de la democracia, la capacidad que tenemos de disentir, de no estar
de acuerdo. Y Belarminio pues hace algunos planteamientos que creo que de proyección de cara al futuro son altamente positivos. Tenemos que reorientar, tenemos que reevaluar la capacidad, el desarrollo pues, de nuestras cámaras legislativas en función de una proyección altamente positiva, pero no es el espacio, no es el momento. Ciertamente no pueden, como lo expresa Belarminio de manera medalaganaria, seguir dándole la utilización a estos recursos, a estos fondos. Pero de ahí, a partir de la misma lógica que plantea don Miguel Guerrero, de que esto serviría, y el propio Belarminio, para potencializar lo que es una candidatura, no responde a la realidad, porque esa lógica la explayaríamos entonces a todo el que está en el Estado, a todo el que está administrando la cosa pública. Si fuera ese el tema, que por manejar 500, 600, 700, 1 millón de pesos mensual, no obtendrían competidor. Si fuera ese el tema, entonces lo propio pasa con quien está administrando. Recuérdese que hay un uso discrecional del barrilito. Bueno, que no lo tienen los ministros de los recursos que manejan. Es la institucionalización, es un proyecto de ley que le dé expresión jurídica, expresión social a ese programa, que para mí es por demás atinado, porque no podemos permitir que sigan convirtiéndose en una especie de mendigos los senadores, diputados, haciéndole filas, largas filas que ni siquiera lo reciben, a ministros, a directores, para canalizar lo más mínimo. No podemos convertirlo en administradores de miseria, porque hay una realidad que a la que hace referencia Belarminio. Ciertamente hay una desbordante desgracia en el orden social, de la asistencia, en los pueblos, en esas comunidades que manejan los legisladores de primera mano. Son quienes tienen sintonía con eso, y tú no puedes dejarle, encaminarle esos problemas a lo que es esa burocracia que diluye en el camino cualquier posibilidad de que te llegue algo. Entonces, para mí es un tema yo creo que de darle esa expresión legal que tienen los ministros y que tiene todo el mundo para esa cantidad. Estamos hablando de 200 y tantos millones de pesos, por lo menos el tema del Senado. Si le damos ese marco legal, yo te vengo dando seguimiento, porque tú has venido anunciando que estás trabajando ese proyecto. Así es. Este marco legal sería similar al marco legal de todo el Gabinete de Política Social, porque es que no hay una sola cosa que hagan ellos con ese presupuesto que no esté contemplado en los programas sociales del gabinete. Atienden toda la falencia y llegan a los lugares más recónditos del cosa. Yo soy un abanderado de la asistencia social. Yo soy un abanderado, además, yo fuera reformista si estuviera Balaguer vivo. Yo soy abanderado de ese equilibrio, de la gente de abajo. Entonces, todo lo que pueda llegar no creo que sobra. Estado democrático de derecho, el componente... Lo que hay es un dispendio. Es fundamental esa parte. Es un dispendio. Doctor, me permiten, aparte, los únicos privilegios, o el único privilegio que tienen los senadores y que tienen los diputados, no se circunscribe a el barrilito ni al cofrecito. Reciben 12 exoneraciones sin límite durante un mandato de 4 años. Reciben una dieta por cada vez que van a una sesión, que creo que son 3.500 pesos. Reciben una dieta adicional por cada comisión de la que pertenecen en su respectivo cámara, ¿no? Ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿No le parecen a ustedes que eso es demasiado privilegio y que estamos creando una élite burocrática improductiva, arcaica, que no representa ningún tipo de avance real para mejorar el sistema democrático dominicano? Y en eso estoy de acuerdo con... Puedo decir, Miguel, que hay legisladores que eso no le alcanza para nada. Porque hay legisladores, por ejemplo, Vidal y yo somos del sur, somos del sur profundo. Yo de Azua, que estoy más cerca, y Vidal es de Leapiña. Los legisladores por ahí, ese fondo no le alcanza. Vamos a ser claros, a ningún legislador eso le alcanza. Eso no le alcanza. Por eso lo que conviene es quitarle la carga, porque es que no le alcanza, ni le va a alcanzar nunca.
Pero además, cuando vemos la estructura del Poder Legislativo, vemos como en los últimos 10 años ha habido una movilidad hacia médicos. La cantidad de médicos, por ejemplo, que están llegando al Congreso superan las demás profesiones. ¿Y es por qué los médicos? Porque los médicos hacen operativas médico gratis, dan medicina. O sea, nosotros tenemos un problema serio, un problema profundo como Estado social y democrático de derecho. Nosotros tenemos que tomar el sartén caliente con las manos y corregir esto. Eso hay que quitarlo de manera definitiva. Y ese programa, ese gabinete de política social, eso está llegando a los lugares más pobres del país, porque, por ejemplo, aquí no hay una sola familia que estuviera en pobreza extrema que no tiene progresando con solidaridad. Hoy, aquí no hay una sola familia. Uno va a los lugares más apartados del país, todas las familias pobres tienen SENASA. O sea, lo que hay es que trabajar el adesentamiento del Estado social. Y nosotros estamos en medio de una crisis económica. Nosotros tenemos que utilizar cada peso donde más rinda, donde más aporte y con el control debido, porque que nosotros estamos en una crisis que se va a poner muy fuerte y hay que aprovechar el COVID-19 aquí para sanear varias cosas. Y esa es una de ellas. Bueno, no parecería una de ellas, parecería la fundamental. Entonces, cuando tú me hablas de cientos de miles de millones de pesos en exoneraciones, en una serie de privilegios, y lo que nos centramos en 200 y tantos millones de pesos, por ejemplo, en el caso concreto del Senado, no recuerdo ahora mismo la parte que tiene que ver con los diputados, pero tampoco es significativo, y más aún que eso se extrae, eso se saca de el presupuesto general que le corresponde a esas instituciones, y el conocimiento de esas falencias, de esos problemas, es decir, que no debemos institucionalizar y que debemos esperar, no que sea lo más saludable. Tenemos que pensarlo, tenemos que hacer una cumbre, tenemos que repensar el tema fiscal. Yo creo que sí, la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos que concluir el Pacto Eléctrico, tenemos muchas fisuras a nivel económico. Yo creo que tenemos que abordarla. Faride no debió, tal vez, ya que había sido una abanderada y que había hecho su planteamiento, debió pelear hasta el final, fuera de la parte mediática. Por eso yo creo en la coherencia. Yo he dicho que es una aberración reiteradamente en la forma que eso ha estado concebido, y bajo ese criterio debe ser eliminado porque es violatorio a la propia Constitución. Tú no puedes, por una reglamentación interna, diputados y senadores, adjudicarse esa cantidad que no responde a ese esquema prudencial, de transparencia, de verificación, de manejo de la cosa pública, porque no es de ellos, es de todos los dominicanos. Pero que lo hagan de forma transparente. Yo soy abanderado y voy a presentarle una propuesta de ley que implique ese que es un punto de aberración, el que haya un manejo desigual en lo que es la competencia electoral. Vamos a suprimir, vamos a quitarle a quien sea, incluso precandidato. Desde que te han aceptado una precandidatura, que eso se te quite y que se reoriente entonces para las iglesias, para que sigan con esa asistencia social, pero que eso esté verificado en una ley. Eso no puede ser fruto de discrecionalidad, pero despojarle a los diputados, senadores, de ese contacto, de esa cantidad que, reitero, no es significativa. O sea, es ahí donde vamos a enderezar el Estado dominicano de cara a una proyección de austeridad a nivel macro que requerimos por este impacto demoledor del coronavirus. No me parece. Entonces yo creo que tenemos que, en ese punto, pues, hacer un ejercicio tal vez de mayor certidumbre, de mayor responsabilidad, al margen de que no vayan a entrar en las redes sociales, porque eso se ha convertido en un gobierno sin precedentes, las redes sociales. El problema que yo veo es para la búsqueda de soluciones reales a los problemas nacionales, es que los gobiernos no se reúnen con la oposición y la oposición no tiene interés en alguno en reunirse con el gobierno. Yo he escrito que en una oportunidad me quejé o me sentí impactado por una declaración que dio un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano endosando una posición del gobierno. No endosando una posición del gobierno, sino coincidiendo con una posición del gobierno. Yo le preguntaba, ¿por qué tú no endosas entonces? Él era un maestro en las grandes reuniones que no tenían tampoco. Yo le pregunté, ¿por qué no endosa entonces esa posición oficialmente? Y dice, y baja a Palacio y habla con el presidente y le dice, mire, yo estoy de acuerdo con eso, vamos a buscarle una forma para llevarlo a cabo.
dice, si hago eso me acaban las redes. Es decir, aquí la gente no vamos a llegar a ninguna solución efectiva de los problemas nacionales porque los políticos le tienen miedo a las redes. Pero hay que aquí hay que propiciar un diálogo, un encuentro entre el liderazgo nacional, y es el presidente de la República que tiene que trazar esa pauta. En una crisis como la que tenemos, lo que procede sabiamente es unir para luchar contra la crisis. Entonces, tiene que haber un propósito de unir al pueblo dominicano frente a esto. Y inclusive eso que Trajano dijo ahí de la exoneración, yo pienso que se le debe dejar una sola exoneración, porque es que aquí hay muchas cosas que hay que cortarla, Miguel. Esto se veía venir. Nosotros tenemos un Estado hoy estructurado en base a 3 décadas de crecimiento económico. Y lo que nosotros tenemos el año que viene es una caída demasiado grande. O sea, si tú dejas de ganar, tú tienes que gastar menos. El Estado hay que ponerlo más chiquito. Aquí hay que suprimir instituciones, aquí hay que fusionar instituciones, aquí hay que reducir sueldos. Todos los sueldos del sector público de 150,000 pesos en adelante hay que reducirlo. En eso es que el gobierno tiene que ponerse, en hacer una propuesta objetiva, porque si el gobierno no hace eso, el empresariado se va a quedar de los brazos cruzados. Para que el empresariado se decida por la inversión, para que el empresariado se decida a mover el dinero que tienen los bancos, tiene que haber una señal de austeridad desde el gobierno. Entonces, es un momento donde estos son puntos, porque lo del barrilito es per cata minuta, pero hay una señal. En el proyecto de presupuesto que presentan para el año próximo, esos fondos prácticamente lo duplican. Pero si tenemos una economía colapsada y se está hablando de que se va a reducir todo, ¿por qué esa parte entonces la aumentan? Bueno, porque definitivamente quieren acomodar más a los legisladores para que sean una especie de puente para que aprueben y se lleven bien con el gobierno. Entonces, esto no es serio, así no se maneja una crisis, así no se endereza un país. Aquí la gente pensante, la mente racional están observando y viendo todo esto. Ahí está en esta semana, por ejemplo, un derroche de dinero gastando en banquetes en las instituciones del gobierno. Vamos por un camino muy malo. Entonces, es el momento de convocar al liderazgo nacional y poner todo esto sobre la mesa con transparencia, porque nosotros tenemos que poner el Estado más chiquito, menos burocrático, para ajustarlo a la economía de la covidianidad y a la economía que viene después del COVID-19, que no es la que teníamos antes del COVID. Bien, jóvenes, nos queda un minuto, doctor Potentini, por favor. Bueno, yo definitivamente estimo que sí, el enfoque que ha dado Belarminio a la parte final lo suscribo totalmente. Creo que es un problema macro, lo que yo me niego a que se pretenda instrumentalizarme, de que se me piense enfocar de que mi barrilito es el problema. No, eso es una ñapa dentro de este contexto de desgracia, de impacto económico, y por eso hasta lamento que Farides no haya tenido la entereza de pelear, de enfocar esto desde el punto de vista que lo estaba llevando, no el tema de las asesorías, porque creo que no se corresponde, sino de transparentar este proceso que por demás, a mi juicio, es necesario que sigan manejando, pero de manera transparente al tenor de las disposiciones del presupuesto general del Estado, de la Constitución, de la eficiencia y de llevar esa mano amiga a los espacios, a los lugares más recónditos. De hecho, yo para la zona fronteriza, pues entiendo que no sea en función de los habitantes, sino de la pobreza y la miseria. Yo creo que lo que deberían de vengar o tener más de 1 millón de pesos mensual es Pedernales, Las Piñas, Montecristi, Dajabón, Jimaní, aquellos espacios donde hay una mayor crisis a nivel económica, una desatención en el orden social. Entonces esa es la parte que quiero rescatar y reivindicar, reitero, que no asimilo que se le pueda instrumentalizar la cabeza de que esto es
el problema de este plan general que señala Belarminio tiene que ser la bandera del gobierno, un plan de... Evidentemente, este es un tema que todavía no ha sido bien dilucidado y será necesario todavía dedicarle muchas horas de trabajo para tratar de buscar una solución que no perjudique a las comunidades que se benefician supuestamente de ese barrilito y de ese cofrecito, pero también proteger el patrimonio público y garantizar que cada centavo del presupuesto nacional reciba el destino para el cual fue concebido. Caballeros, licenciado Belarminio Ramírez, licenciado Trajano Vidal Potentini, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseo un buen resto de la noche y por igual a los amigos televidentes, gracias por acompañarnos y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias a ti, Miguel.